¿Qué tal? Bienvenido a los cursos de Master On. En este momento traemos para ti del curso de bartender el tema tipos de bartenders. Continúen con nuestro profesor Diego Rivas. Ahora hablamos sobre lo que sería el tercer tema, sería la historia del bartender. El bartender como tal fue una creación a partir obviamente de la barra. Inicialmente el bartender era llamado bartender porque, como les dije antes, normalmente eran mesoneros los que servían las bebidas y ya, pero el dueño del local era el que normalmente hacía las mismas bebidas alcohólicas. Esto entonces radicaba en que obviamente tiene una cantidad de congéneres y problemas que hacían que las personas terminaran en esta bebida mucho más rápido. Cuando se crean entonces las nuevas empresas de bebidas, entonces el bartender dejó de ser el que creara las bebidas para convertirse en el que atendiera a las personas. Ya esta persona entonces, una vez que se crean las primeras barras, entonces esta persona comienza a tratar de impresionar a los demás, de llamar la atención a partir de la misma atención al cliente. O sea, la intención era que las personas fueran a tu bar por la buena atención que te daba ese bartender. Entonces, en aquella época, el bartender comenzó a ser un poco más llamativo. Sucede entonces el primer vestigio de cóctel. Dicen que el primer cóctel de la historia fue Old Fashioned, que es un cóctel hecho a base de amargo angostura y whisky americano y azúcar, pero la verdad o lo que podemos definir como creación de cóctel surge justamente en México, que se tomaba una bebida alcohólica muy fuerte, que es el tequila, una bebida ancestral que los aborígenes también la consumían, y este tipo de bebida entonces era muy fuerte, muy intensa. Como era tan intensa, entonces la gente comenzó a tomar esta bebida con algo adicional. La tomaban con jugos, con otros elementos, con otras bebidas para poder suavizarla. Y la historia del cóctel, que de hecho ese otro tema, fue bien interesante porque lo que sucedió fue que el cocktail significa, o cocktail es cola de gallo. Era justamente por el hecho de que era el hecho que cuando hacían un cóctel con varios jugos, pues adquirían unos colores bien interesantes, muy parecidos a las colas de los gallos. ¿Cuáles colas de los gallos? Bueno, en las peleas de gallos se solía en aquella época colocar al gallo una cola de muchos colores para que el gallo contrario, cuando fueran a pelear, para que el gallo contrario se distrajera con la cola y el gallo que tenía la cola pudiera atacar. Entonces normalmente las colas tenían muchos colores: amarillo, azul, verde, rojo, y entonces eso llamaba mucho la atención de los gallos, y la gente decía que se parecía mucho a la cola de un gallo de pelea. Entonces comenzaron a llamarle cola de gallo. No, mira, en vez de, antes de que se conociera como cóctel, le decían cola de gallo. Cuando los estadounidenses, los norteamericanos, iban a estos sitios y mire, ¿cómo se le llama esto que estamos tomando? No, cola de gallo. Y en inglés, ¿cómo sería? Cocktail. Y desde ese momento entonces se quedó como cocktail. Es el mismo concepto, la misma abreviación a partir del inglés. Es que entonces nosotros comenzamos a llamarlo de cocktail a cóctel. Y por eso, entonces, de ahí viene la etimología de la palabra cóctel. Este cóctel entonces fue el primer, de los primeros bartenders que sale
de este tumulto de personas conocidas como bartender, a partir de que se crean las primeras asociaciones de bebidas, de todo esto, los primeros gremios, fue que entonces nace la primera persona que podemos reseñar como bartender y la primera persona también que hizo un libro sobre bartender, que es Jerry Thomas. Jerry Thomas nace entre 1930 y 1932, no se tiene muy claro. Él entonces se convierte en uno de los bartenders más reconocidos a nivel nacional en Estados Unidos cuando comienza a llamar la atención detrás de la barra. Se le llama el padre de la coctelería moderna, el primer bartender de la historia y también el primer bartender flair de la historia, el creador de la coctelería flair. La coctelería flair significa, o el flair es sencillamente una persona que no solamente se encarga de hacer cócteles, sino también de impresionar detrás de la barra. Yo puedo hacer flair a partir de tener una excelente atención. Yo puedo hacer un flair si hago magia detrás de la barra. Yo puedo hacer un flair si hago algo que impresione al público. En este caso, Jerry Thomas fue el primer bartender impresionando detrás de la barra. Él se dice que lanzaba las botellas y otras cosas más, pero el show más fuerte que él tenía era un cóctel llamado Blue Blazer, que es sencillamente whisky, miel y té negro, y esto lo flameaba y lo pasaba de un vaso a otro, y obviamente la caída de este cóctel flameado era algo impresionante, pues. Todo el fuego que se generaba, ese fuego era azul y por eso le llamaban Blue Blazer. Este señor en 1962 crea sus primeros bares y es en 1960 y algo, 65, que saca su primer libro, que es referencia de la coctelería moderna. Después de esto, entonces, la siguiente persona que podríamos hablar es de Santiago Policastro, también llamado Pichín. Es Pichín. Pichín nace en 1912. En 1955 en 1952 él va a una competencia de la recién creada IBA, o sea, la International Bartender Association. Allí gana la competencia en Londres, creo que fue, con su cóctel, un cóctel muy famoso de él que todavía existe, todavía lo consumen en muchas partes del mundo. De hecho, hace poco hizo un cóctel en un evento de una marca de champán, que es el cóctel El Pato. El Pato es un cóctel hecho a base de vermú y otras cosas más allí. Un cóctel muy, muy interesante y se puede hacer como una especie de ponchera. Lo cierto es que él gana esta competencia y se hace muy famoso. Ahí el entonces presidente de Argentina, Perón, él lo toma y le dice: mira, vamos a hacer una revolución aquí, vamos a colocar los productos de Argentina a nivel mundial. Hizo una campaña por el mundo, al final terminó teniendo, creo que fueron 5 o 6 bares en Argentina, se hizo muy famoso, muy rico. Cuando cae Perón, cuando derrocan a Perón, entonces lo tildan de peronista, obviamente, y él tiene que exiliarse. Gracias a este exilio, el autoexilio que se hace, es que entonces comienza a crear distintas asociaciones en Uruguay, en Venezuela, en Panamá, creo que en Ecuador también. El señor de verdad creó las asociaciones de bartender en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Él tenía un contrato ya listo para ir a Estados Unidos, pero entonces se encuentra con Alejandro Hernández, el entonces presidente y fundador de Pampero, Ron Pampero. Alejandro Hernández tenía la idea de revolucionar la cadena de producción, de revolucionar todo este proceso de la alimentación en Venezuela, y comenzó con la salsa tomate. Bien interesante porque él hizo prácticamente lo mismo que Heinz. Y el que tenga la oportunidad de escuchar la historia de Heinz es bien interesante. Alejandro Hernández entonces, él compra, él vende la salsa tomate Pampero y crea entonces Ron Pampero.
cuando hace ron Pampero, toma a Santiago Policastro, que ya tenía su contrato listo, y le dice: puede ser muy famoso en un país de millones de habitantes, pero en un país como Venezuela, con muy pocos habitantes, vas a ser un dios. Bueno, palabras más, palabras menos. En realidad no le dijo eso, pero le dijo algo muy parecido. Y él le dijo algo así como: vas a ser nadie en un país de millones de habitantes, aquí vas a triunfar, algo así le dijo. Y esas palabras entonces marcaron por completo a Santiago Policastro, y en definitiva fue excelente, debido a que él dijo, el único trato que le dijo: mira, yo no quiero que tú me pagues un sueldo, tú me vas a pagar por lo que yo venda. Y inicialmente comenzó con muchos tropiezos, muchos problemas, hasta que por fin vendía más de 2 millones de litros de toneladas, no recuerdo mucho, o sea, vendía muchísimo. En algún momento en Pampero, que se convirtió en el director general de Pampero, y después de eso procedió a crear su propia empresa, auspiciada también por Pampero, hasta que bueno, Pampero es vendida a Diageo, y él se queda con su pequeña empresa en Estados Unidos hasta que muere en el año 2010. Este señor fue muy importante para el bartender como tal. Por lo tanto, es necesario que ustedes lo estudien. Tenemos a estas dos personas, Jerry Thomas, que es una persona esencial en el mundo de la coctelería, y tenemos a uno un poquito más actual, que es Santiago Policastro Pichín. Una de las cosas más importantes que hizo Santiago Policastro fue crear el decálogo del barman, que es prácticamente los mandamientos de un bartender, y es algo que ustedes se deben de estudiar, es algo muy importante. Ya con esto terminamos con lo que sería la historia del bartender. Pasamos entonces al siguiente tema, sin antes comentarles que investiguen más sobre Santiago Policastro y sobre Jerry Thomas. Ok, vamos a explicar un poco sobre lo que son los tipos de bartender. Tenemos el bartender común, que es sencillamente un bartender que hace cócteles en base a una receta. Ese es el bartender que más vemos en cualquier lado. Es un bartender que sencillamente lo que hace es servir cócteles, servir tragos, servir este tipo de cosas, o sea, servir bebidas como cerveza, vino, X, y hace cócteles a partir de la receta que ya está hecha. Tenemos el bartender bartender mixólogo o el mixólogo, que es la persona que se dedica a hacer cócteles de autor, a hacer cócteles creados por él mismo. Y bueno, es una persona estudiada en estas cosas, en lo que es todo tipo de mezcla. Suele ser un bartender, barista, muy adentrado en lo que sería los tipos de destilado que tiene que realizar. Y tenemos entonces lo que serían las categorías del flair. Dentro del flair hay creo que unas 4 categorías. Tenemos el bartender exhibition, el flair exhibition, tenemos el flair working, tenemos el flair y bueno, las otras 2 categorías, que no son una categoría como tal flair, sino son parte del proceso del flair, que es el speed run y el pour test. En el caso de los 2 primeros, o sea, porque el speed run es sencillamente hacer la mayor cantidad de cócteles en la menor cantidad de tiempo, y el pour test es sencillamente vertir, se significa vertido libre, que es vertir con una medida específica en el cóctel, o sea, perdón, en el vaso, pues, o en la coctelera. Yo con un conteo que tengo en mi cabeza voy a vertir, y en cierto tiempo que yo estoy manejando voy a servir 1 onza. Eso es algo que también enseñamos en el curso, pero ya de manera presencial. Eso después lo vamos a conversar cómo haremos en el caso tal de que quieran pasar al siguiente nivel. En el caso del working y el exhibition, el working
es el bartender flair que mientras que está trabajando está impresionando al cliente. O sea, yo trabajo, yo estoy haciendo una Cuba libre y agarro la botella de ron, la paso de un lado a otro, hacia atrás, hacia adelante, siempre manteniendo la botella cerca de mi mano. En el momento que la botella se aleja de mi mano y da vueltas, ya se convierte en exhibition. Si da vueltas en el aire, ya se convierte en exhibition, deja de ser working. Voy a ver si puedo conseguirle 2 videos para que vean la diferencia entre working y exhibition. En el caso de exhibition es el bartender que detiene todo lo que está sucediendo. Eso suele pasar en grandes bares. Es cuando ven que hay muchísima gente pero hay poco consumo. Cuando hay mucha gente y poco consumo, entonces lo que hace el dueño es, mira, la rutina. Y bueno, los bartenders se dedican a hacer una rutina. Entonces detienen todo, se para la música y comienzan a colocar, llaman la atención hacia la barra y comienzan a colocar la música específica de la rutina que queremos hacer. Normalmente el bartender va en consonancia con la música que está colocando, para que los tiempos de la música vayan al tiempo que él va haciendo su rutina y las pausas de la música sean igual a las pausas que él hace con su rutina. Entonces, la rutina es sencillamente, ya sea con los elementos que él tenga, que hay bartenders que pueden manejar hasta 6 o 8 elementos, ir haciendo su rutina, su exhibición. Tiene mucho de malabarismo, tiene mucho del servicio correcto, tiene mucho de pour test y tiene mucho de speed round. O sea, en 10 minutos un bartender puede llegar a hacer 4, 5, 6 cócteles con una exhibición espectacular, pero normalmente, obviamente un cóctel en 10 minutos es demasiado tiempo. Entonces normalmente la intención de esto es llamar la atención del cliente más no servir un cóctel. O sea, no vamos a hacer, mira, me pediste un cóctel, bueno, voy a hacer la exhibición. No, la exhibición se hace única y exclusivamente para llamar la atención de la barra. Termino de hacer esa exhibición que dura 10, 15 minutos y vamos a tener todo el mundo en la barra pidiendo cócteles, y en ese momento obviamente lo que vamos a hacer es working. Y eso sería los tipos de bartender. Gracias por asistir a esta clase. No dejes de suscribirte al canal y dale a la campanita para que te lleguen todos nuestros nuevos videos y nuestras nuevas clases de bartender. Recuerda que en la descripción de este video y en los comentarios puedes encontrar toda la información para que accedas a nuestras redes sociales, puedas entrar en nuestra página web y te puedas afiliar a todos los cursos y a todas las novedades que tenemos para ti.